Bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios que Atrapan. Mediums, embajadores del mundo subterráneo. Se crea o no en la existencia de seres desencarnados, una mezcla de asombro, estupor y angustia es el sentimiento generalizado que quienes los invocan despiertan. Los mediums son capaces de ofrecernos una realidad donde no existe la lógica y donde todas las leyes del universo son despreciadas. Desde los albores de la humanidad se conoce la existencia de personas que, según el pensar de sus coetáneos, parecían poseer cualidades extraordinarias que trascenderían el espacio, el tiempo y las leyes físicas conocidas. En la antigua Grecia se las conocía como pitias. Damas sacerdotisas que tras aspirar vapores embriagantes o beber extrañas pócimas que hoy identificaríamos con ciertos narcóticos de efectos alucinógenos, caían en un estado de sopor hipnoidal y en tal fase, trance, se creían poseídas por un dios de la mitología helena. Antes sacerdotes y fieles, con voz cadenciosa y lejana, ofrecían sus mensajes que, a veces, tenían un marcado carácter premonitorio. Sin embargo, hasta mediados del siglo pasado, la figura del medium no aparece en el panorama occidental con todos los atributos de su tenebrosa y taumatúrgica identidad. El siglo de los grandes mediums, como ha sido denominado, iba a ofrecernos una figura humana de características tan misteriosas y espeluznantes que solo en muy raras ocasiones ha vuelto a repetirse en el marco de nuestra cultura. La asombrosa historia de Daniel Douglas Home, el irlandés volador, que relatamos a continuación, da idea del ambiente, mágico y real a la vez, que entonces se vivía, y cuya evocación continúa sobrecogiéndonos. Levitación en trance. Los conserjes del Hotel Cox en la calle de Hermin se miraban inquietos aquella tarde invernal de 1855. Barruntaban que algo estaba ocurriendo en una de las habitaciones de la segunda planta, alquilada a un tal Mr. Home. El patrón había estrechado su amistad con aquel caballero de gestos afeminados, pero cuya mirada penetrante impresionaba vivamente al personal del establecimiento. Los mediums necesitan en ocasiones de la energía psíquica, emanada por los asistentes a las sesiones espiritistas, a fin de poder establecer contacto con las entidades desconocidas que en ellas se manifiestan. El método más comúnmente utilizado consiste en la creación de una cadena espiritual, que se logra uniendo las manos en un círculo sobre la mesa y en una atmósfera de religioso recogimiento. Mientras la lluvia repicaba en los ventanales de Cuchilla, 4 personas se agrupaban alrededor de una pesada mesa: Lord Brougham, Sir David Brewster, Mr. Cox y Daniel Douglas Home. Brewster era profesor de física y quedó muy impresionado por lo que aquella desapacible tarde ocurrió. La mesa comenzó a vibrar de una forma inquietante. La luz tamizada a través de las húmedas cristaleras permitía perfectamente ver todo lo que ocurría. En un momento dado las trepidaciones casi insoportables del mueble se trocaron en inquietantes golpes, como si un puño invisible batiera furiosamente el tablero. Sin embargo, ninguno de los conmovidos asistentes a la sesión tenía contacto con aquel. Espontáneamente la mesa se levantó unos palmos sobre el pavimento. Levitando en el aire oscilaba de una manera extraña durante unos minutos para caer luego bruscamente. Mr. Cox colocó una campanilla sobre la alfombra. Durante largo rato permaneció estática hasta que al fin comenzó a tocar agitándose violentamente sin que nadie hubiera establecido contacto con el instrumento de bronce. El inductor inconsciente de aquellos sorprendentes fenómenos parecía ser Mr. Home, un irlandés nacido en Edimburgo el 20 de marzo de 1833. Las singulares dotes de este hombre con aspecto enfermizo y delicadas maneras se pusieron de manifiesto en su infancia. En 1857 fue invitado a las Tullerías, en París, y Napoleón III pudo comprobar las maravillosas facultades del joven Daniel. Una mesa de madera maciza fue proyectada hacia el techo y un lápiz manipulado misteriosamente trazó la caligrafía de Napoleón Bonaparte. De él, contó Loradare, que el 16 de diciembre de 1868, estando en fase de trance, salió por una ventana a la calle y flotando en el espacio volvió a penetrar en el piso ante la angustiosa expectación de los presentes. Hasta William Crookes,
el eminente físico a quien se deben los más importantes análisis de los rayos catódicos que hacen posible la televisión de nuestros días, descubridor del elemento químico talio, 1861, e inventor del radiómetro, se sintió interesado por estudiar los fenómenos generados por aquel singular británico. En 1869 inició sus trabajos con Ohm. Sus instrumentos de laboratorio permitieron valorar la intensidad de las fuerzas misteriosas que el médium ejercía sobre la materia. Las postrimerías del siglo XIX presentan una generosa proliferación de personas, preferentemente mujeres, capaces de repetir las hazañas de Daniel de Ohm en los gabinetes de investigación de los grandes científicos de la época. Fue llamada, como decimos, la época de los grandes médiums. Junto con el personaje ya citado, descuella, como una lumbrera que no ha tenido parangón en años venideros, Eusapia Payadmo, una italiana nacida en 1854 en un pueblecito de los Abruzos. Una triste adolescencia. Huérfana desde su llegada a la vida, sufrió una grave fractura ósea y poco después se vio obligada a servir como pequeña criada. Años más tarde, sus nuevos señores, la familia Migaldi, comprobaron que la joven Eusapia, mientras quedaba dormida espontáneamente e inmóvil en su silla, desencadenaba en su entorno asombrosos movimientos de enseres y muebles. Una mañana, la Palladino había caído en estado estuporoso. Sus ojos inmóviles parecían orientarse hacia la lejanía. Estaba en el patio de la mansión. Los sillones de mimbre comenzaron una inquieta danza. Se agitaban y golpeaban el suelo con violencia inusitada. Un costurero se volcó como empujado por manos invisibles. Distintas culturas, idénticos síntomas. El fenómeno de la mediumdad, que en antropología adopta el nombre de chamanismo, es una constante universal. En el seno de todas las culturas, hombres y mujeres cuyos rasgos de personalidad son idénticos, han experimentado el mismo cuadro psicofisiológico, matizado o iluminado, en cada caso, por las características del marco social. Siempre se ha dado el papel de mediador entre los espíritus de los muertos y los hombres de la tribu. Tanto en Siberia como en la América precolombina o el Asia Central, el chamán se comporta de la misma forma, de acuerdo con un cuadro que la psiquiatría mecanicista consideraría histérico, pero cuya misma universalidad constituye un seno motivo de reflexión. La gestación de un fantasma. Por su parte, un profesor de mecánica aplicada, el Dr. W. J. Clafford, correspondiente al Instituto Tecnológico de Belfast, comenzaba sus experiencias hacia 1915 con un círculo de mujeres dotadas, correspondientes a una sola familia, los Bolliger. Especialmente Kathleen asombró al hombre de ciencia desarrollando efectos de traslación de objetos muy pesados mediante la emanación de una sustancia etérea que se comportaba como una palanca, cantilever. Crawford pensó haber descubierto en tales efluvios de origen psíquico la clave de las misteriosas levitaciones de objetos. Franek Kluski, polaco, susceptible de realizar sorprendentes materializaciones, la francesa Marthe Veraud, también conocida como Eva Carriera, que llegaba a generar en el espacio extrañas y discutidas imágenes de personajes conocidos, de carácter plano, lo que suscitó acerbas críticas de quienes veían en tales materializaciones vulgares imposturas realizadas con fotograbados recortados en los periódicos. Florence Cook, de origen inglés, que casi llegó a trastornar la mente del profesor Crookes, provocando la gestación de un verdadero fantasma. Katia King, Stainton Moses, que se elevaba en una silla ante el asombro de los expertos que le controlaban. Elizabeth Esperance, nacida en Londres, en 1919, que llegó a materializar objetos tan extraordinarios como una gigantesca flor de lirio. Jean Gusick, un humilde obrero especializado en curtidos del que se asegura consiguió materializar fantasmales animales en el curso de sesiones espintoides, forman la ya legendaria pléyade de individuos dotados, cuyas asombrosas capacidades dieron cuerpo a la moderna investigación parapsicológica que en sus comienzos tomó el nombre de metapsíquica. Para comprender mejor esas prodigiosas facultades de que hicieron gala Ohm, Palladino, Schneider y otros personajes contemporáneos como Nina Kulagina, una mujer rusa que mueve objetos diminutos por influencia de sus manos, o el clarividente Hegroisid, fallecido recientemente,
Es necesario analizar cuidadosamente el concepto de mediumnidad. L. G. B. Una interesante médium española, contemporánea, nos contaba así sus experiencias: yo necesito para ser poseída un silencio integral. Mis amigos, los que asisten a la sesión, comienzan el rezo de una oración, pero sin musitarla con los labios. Necesito energía para que mi guía entre dentro de mí. Por ello pido siempre que nos cojamos de la mano formando una cadena espiritual. Gusto de cerrar los ojos e invoco a mi guía Alejandro para que venga a mi corazón. Dejo mi mente en blanco y de repente se enciende enfrente de mí una viva luz azulada. Es un azul eléctrico indescriptible. Observo como un suave aleteo y yo siento que voy a morir. Siento que mi alma me abandona. Desaparece de mi mente la idea de que estoy en el salón, olvido que allí están conmigo tantos amigos queridos. Noto como un zumbido de oídos y que me desvanezco. Las manifestaciones del periespíritu. No todas las médiums experimentan esa misma constelación de sensaciones. Muchas dicen que vivencian cómo su cuerpo se mueve dirigido por instancias extrañas. Brazos, cabeza y lengua dejan de obedecer a su voluntad. Son conscientes de lo que ocurre, de cuáles son los nuevos patrones de conducta involuntaria, pero no olvidan nada de lo que está ocurriendo. La italiana Eusapia Paladino, incluso sumida en un profundo sueño, lograba desencadenar toda una serie de extraños fenómenos paranormales, durante unas sesiones mediúmnicas que provocaron el estupor de los científicos. Allan Kardec en su famosa obra El libro de los médiums se esfuerza, como veremos, por clasificarlos en distintas especialidades, entre las cuales señala como más importantes los médiums de efectos físicos, los sensitivos, los auditivos, parlantes, videntes, sonámbulos, curanderos, pneumatógrafos y psicógrafos o escribientes. Desde el punto de vista de la forma existen tres clases de médiums. 1. Médiums de desdoblamiento. Por medio del cordón umbilical, en determinadas condiciones, el alma y el espíritu abandonan la envoltura física. 2. Médiums de incorporación, que se desdoblan generalmente ayudados por una persona exterior. En su envoltura corporal se encarna un espíritu que habla, actúa, etc. 3. Médiums de exploración directa. Estos, a veces, en estado hipnótico, y otras en estado consciente, se desdoblan. Desde el punto de vista del efecto, los médiums descritos podrían ser los siguientes: médiums de efectos físicos, producen fenómenos materiales. Se pueden dividir en médiums facultativos, producen el fenómeno por un acto de voluntad, y médiums involuntarios, no tienen conciencia de su poder. Médiums sensitivos o impresionables, personas susceptibles de sentir la presencia de los espíritus por una vaga impresión. Esta es más bien una cualidad general en todos los médiums. Médiums auditivos, oyen la voz de los espíritus solamente. Médiums videntes, solamente ven a los espíritus. Médiums curanderos, su característica principal consiste en el don que ciertas personas poseen de poder curar con el simple tacto, con la mirada y aun con un simple y sencillo ademán, sin la ayuda de ningún medicamento. Médiums escribientes o psicógrafos, poseen la facultad de la comunicación por medio de la escritura automática. Pueden ser a su vez divididos en médiums mecánicos intuitivos, semi-mecánicos, inspirados y de presentimientos. Médiums especiales, dependen estos de las aptitudes particulares todavía no definidas, hecha abstracción de las cualidades y de los conocimientos del espíritu que se manifiesta. Y muchas más subdivisiones podrían hacerse, pero resultaría extremadamente extenso y falto de interés definirlos. Por ejemplo, los médiums tipológicos, grafológicos, posesos, videntes, materializados, percutientes, movientes, transferentes, obsesos, subyugados, etc., etc. Finalicemos esta referencia indicando que, además de las comunicaciones o evocaciones de los supuestos espíritus de los desencarnados, también los espíritus de los vivientes pueden hacerlas. En este último caso, solo se comunicaría en los momentos en que su presencia no es necesaria para la actividad inteligente del cuerpo de aquel con el que se desea contactar. Ejemplo de esto podría ser, perfectamente, cuando un sujeto está en el estado de sueño.
momento en el que no está utilizando su envoltura física para nada, y tal estado sería óptimo para poder establecer el contacto con él. Las sesiones espiritistas de los médiums más famosos adquirieron tal popularidad que casi todo el mundo deseaba asistir a ellas. Sin embargo, muy pocos lo conseguían. Se llegó a emitir billetes de entrada, personales e intransferibles. Opinión de los neurólogos. Para muchos especialistas en psiconeurología, tras un episodio posesivo, e independiente de las manifestaciones paranormales que se produzcan, no existe otra cosa que un estado de disociación psíquica de la personalidad. Algunos psiquiatras explican esto en base a que nuestros recuerdos, nuestros contenidos psíquicos, están engramados en redes neuronales de nuestro cerebro. Tanto en la hipnosis, heterosugestión, como en el trance autoinducido de los médiums, homosugestión, en el sujeto se genera un intenso estrechamiento del campo de su conciencia, convirtiéndose en monoideísta. Una sola o pocas imágenes se fijan en ella. Al mismo tiempo se potencia un estado de elevada sugestividad, de ahí la fe casi dogmática del espiritista. Este mecanismo autoexcitador reiterativo, voy a caer en trance, provocaría el disparo de complicados mecanismos cerebrales, capaces no solo de cortar vías de información nerviosas entre campos de recuerdos, sino de abrir otras que nos pondrían en conexión con las áreas más profundas de nuestra personalidad inconsciente. Los mediadores de las tinieblas han acabado, casi siempre, siendo víctimas de las fuerzas misteriosas que evocaban. Se trata de una creencia popular refrendada por los hechos. El primer tipo de bloqueo, o ruptura del yo, provoca una disociación de personalidad. El médium se creería así que su ego se identifica con Napoleón o con el Papa León XIII, de forma análoga a lo que de una manera latente le ocurre al enfermo esquizofrénico paranoide. Los psiquiatras prefieren tipificar este cuadro como una neurosis histérica de carácter disociativo. Naturalmente, contra esta versión racionalista del especialista en psicología fisiológica luchan los adeptos del espiritismo. Con el desarrollo de la tecnología se aportaron muchos sistemas para descubrir a médiums impostores. La fotografía infrarroja en plena oscuridad llegó a detectar hábiles maniobras y la era de famosos dotados fue declinando. Los científicos escépticos opinan que gracias a tan sofisticados procedimientos de control, los espiritistas protestan porque parten de la base de que un excesivo control inhibe las facultades de una médium, que requiere un clima tranquilo exento de actitudes críticas y de espúreos instrumentos de laboratorio, aduciendo, además, que si bien, como en todas las profesiones pueden encontrarse dotados deshonestos, es posible presentar biografías de médiums sobre los que jamás pudo recaer sospecha alguna. En definitiva, la época de los grandes médiums parece que ha pasado, y el hecho ha coincidido con los adelantos técnicos que han ayudado a una investigación más exhaustiva de los fenómenos. Sin embargo, en la actualidad lo mismo que entonces, la mediumnidad existe con categoría de hecho incuestionable y rodeada de la misma serie de acontecimientos espectaculares. La ciencia ortodoxa, ante la imposibilidad de dar una explicación racional y exacta del mundo espiritista, prefiere ignorar los hechos o desmentirlos. Pero los hechos están aquí, con su insondable carga de misterio y su poderosa capacidad de fascinación. Como también está suficientemente constatada la facultad humana de atraer extrañas energías, procedentes tal vez de mundos ignorados, cuyas manifestaciones desafían las leyes de la física, así como los conceptos admitidos de tiempo y espacio. ¿Se atrevería usted mismo a invocar esas fuerzas? En otro pod, dedicado a los más audaces, proponemos los métodos para intentarlo. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo de Misterios que Atrapan.